Padre, yo estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí con vosotros, ¿eh? Siempre con los sacerdotes que son mis grandes amigos. Menos mal, menos mal. Oye, entonces, querría, o sea, un poco para la audiencia, ¿no? Tú me saliste un Mm. día, no sé si fue en Instagram, no sé, el algoritmo, me apareciste, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo en forma de algoritmo, Es y, correcto. y entonces me apareciste, te escuché un rato y tal, digo, Mm. bueno, en fin, bueno, me pareciste osado y a la vez, ¿no? Hablando de economía y de ciertas cosas. Y luego en algún otro vídeo, ya se ve que vi todo el vídeo seguido, entonces la máquina aprendió de tu Ajá. canal y me ofreció más y más. Y entonces te escucho más y más. Y entonces quizá lo que ahora me interesa sobre todo, y de ahí podemos derivar a varios temas para hablar, es bueno, pues tu persona, ¿no? Que eres un converso. Ujú, ujú. Y Así entonces, es. si quieres un poco hablar, ¿tú eres un doctor en economía? Bueno, yo sí, yo soy una persona que desde muy pequeño se creyó lo que decía Descartes de pienso, luego existo. Ajá, Y entonces yo dije, si pienso, luego existo, si pienso bien, existo bien, si pienso mucho, existo mucho. sí. ¿Eh? Entonces me puse a leer y leí mucho y estudié mucho y tenía a mis catedráticos de universidad como los grandes hombres, porque como ellos pensaban mucho, entonces porque existía mucho, ¿verdad? Era la lógica que yo aplicaba. Y entonces fui profesor y luego fui doctor y luego quería ser lo máximo en las letras, porque así iba a vivir mucho, ¿verdad? Bueno, así me creía que era la vida, hasta que con 30 años me voy a Camboya, a un país del sudeste asiático, a trabajar como profesor y en ese momento ocurre algo en mi vida. En la vida mía y en la de cualquier persona. A mí me ocurrió en Camboya, pero ahora no puede ocurrir en el bar. Y es que lo que yo estaba viendo con mis ojos no tenía nada que ver con lo que yo veía con mi cabeza. Le voy a poner un par de ejemplos, padre, muy sencillo. Ajá. Yo había estudiado, no solo estudiado, yo había investigado, no solo investigado, yo había sentado cátedra con mi tesis doctoral diciendo que los pobres eran pobres porque hay unos ricos explotadores. Y sin embargo, yo en Camboya veía pobres que explotaban a otros pobres y no dejaban de ser pobres. Y entonces dije, vaya. Luego conocí multinacionales, algunas españolas del textil, y me di cuenta que no solo no eran las empresas depravadas con avaricia y con ganas de acumular beneficios, sino todo lo contrario, eran personas maravillosas donde todos los camboyanos querían trabajar en esas multinacionales. Y entonces en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Yo todavía no creía en Dios, yo era un ateo recalcitrante, yo odiaba y despreciaba a los sacerdotes, ¿ok? Sí. Pero en ese momento yo tengo que tomar una decisión que es, ¿acepto lo que están viendo mis ojos o me quedo en mi mundo de cristal alrededor en el que yo quería crear una carrera de éxito y acabar en Naciones Unidas trabajando y siendo muy bueno y muy guay y que todo el mundo dijera que yo era un crack? Y Ujú. acepté por ver lo sencillo, lo inmediato, lo evidente, lo tangible, lo empírico, lo que estaban diciéndome los ojos. Eso pasó hace 14 años, padre. Si tuviéramos una vida entera para contarle estos 14 años, yo le puedo asegurar que no habría tiempo suficiente. Sí. Esto que me has dicho de que eras un ateo recalcitrante, y yo creo que te Mm. escuché en algún sitio que eras un comecuras y tal. O sea, diga, como esa animadversión, ¿de dónde nace? De Bueno, las esa lecturas. animadversión nace pues de que yo soy un español del sur de la campiña de Sevilla, entonces yo era socialista, yo era antitaurino y yo era anticlerical. Pues ese es el combo que uno tiene cuando estudia en la Universidad de Sevilla. Vamos, a la Universidad de Sevilla y en casi todas las universidades, pero no, se lo digo además de forma inocente, es que yo me creía eso a pie juntillas. Nunca Yo lo veía a cuestionaste. los Claro, yo veía a las viejas, a las mujeres mayores que iban a misa y que me parecían analfabetas, vestiajas, y que yo decía, yo no me quiero parecer a esta gente, yo quiero ser un hombre lúcido, iluminado, como mi profesor de universidad. Inocentemente así creía yo que eran las cosas. Yo decía, pobrecitas no han tenido la oportunidad de estudiar, pero yo la he tenido y la voy a aprovechar, no voy a Ajá. ser como ella. Luego Sí. veía a los sacerdotes y yo decía, pues yo sé más que esta gente de economía, yo sé más que esta gente de matemática, y yo, pues yo a mí esta gente no tiene. Ese era mi mundo, ¿verdad? Y claro, pues como buscaba la verdad, la defendí como la defiendo ahora cuando el Señor me ha ido moviendo, ¿no? Hacia otros lugares. Y sí, fui un anticlerical, un antitaurino y un funcionario, amigo no de los empresarios, sino de los funcionarios, es decir, un antiespañol de pura cepa, O sea, un que antiespañol de pura cepa. tú viajas a Camboya y en Camboya, digamos, tu tesis en sentido literal se cae, ¿no? En Camboya me hago español.
Es que hacerte español, no, perdona, padre, es que hacerte español es una conversión. ¿Tú te crees que hacerte español es una cuestión de pasaporte? ¿Cuánta Bueno, gente tiene el pasaporte español y le escupen al himno, le escupen a la bandera y le escupen al crucifijo? No, 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 sí, para hacerte español te tienes que convertir. Ser español es toda una conversión. Por eso España y Cristo van tan de la mano, sí, tan de la sí. mano. Pero allí no solo me convierto a mi país, allí me convierto a los toros, padre. En Camboya no hay toros. Y yo me hago taurino porque empiezo a ver videos de Morante de la Puebla en YouTube. Y yo digo, ¿pero qué estás haciendo, Antonini? Al principio pensé que me estaba traicionando la distancia a mi país, ¿verdad? Pero me podría haber puesto a escuchar a Rocío Jurado. Y sin embargo, no, yo veía videos de toros. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, y yo empiezo a darme cuenta que empiezan a ocurrirme cosas raras. Empiezo a darme cuenta que España es algo que va en mi ADN y que en la península ibérica no cabe. Es como algo demasiado grande, un imperio demasiado grande para algo tan pequeñito como una esquina de mundo, ¿verdad? Y que solo cuando me voy a la distancia de Camboya puedo dejar que España entre dentro de mí con esa tranquilidad, sin esos nacionalismos, sin esos independentismos, sin ese socialismo con el que yo me había cultivado toda mi vida. Sí. Entonces, es una conversión en todos los sentidos. El Señor va a llegar un poco más tarde. Bueno, el Señor ya estaba, pero mi conversión consciente va a tardar un poco más. Me va a pillar en Colombia, por cierto. Ujú. Y entonces, Por- vale, ahí Dime. digamos, ahí caes un poco digamos, de los criterios culturales, ¿no? O digamos, el Mm. establishment que Criterios tenías. culturales antiespañoles que se producen en España. ¿Ok? Sí. Y Exacto. y dime, dime. No, y entonces, bueno, mi vida va funcionando. Yo de Camboya me voy a la frontera norte mexicana. A mí siempre me ha gustado irme a lugares radicales, donde al español le da miedo irse, allí me voy, porque yo digo, si soy capaz de irme donde al español le da miedo, dejaré de tener miedo y seré libre. ¿Eh? La mejor manera para acabar con los miedos es enfrentándolos. Así, padre, no, en serio, muy inocentemente y muy torpe, porque yo soy una persona torpe e inocente, pero me he querido tomar la vida en serio incluso cuando era socialista. Es decir, en ningún momento yo he querido desperdiciarla. Bueno, pues el asunto sigue funcionando. He de decirle que cuando yo acepto ver las cosas como son, como en Camboya, y se me empieza a caer el socialismo, y se me empieza a caer el antitaurinismo, y se me empieza a caer el anticlericalismo, no te creas que yo soy más feliz, ¿eh? No, 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 no. Yo empiezo a sentirme solo porque, claro, empiezo a perder amistades. El amor de mi vida ya deja de ser el amor de mi vida. El profesor de la universidad que me llevaba la tesis doctoral ya no me habla. ¿Por qué? Claro, porque ya no empiezo, porque ya no pienso, porque ya no sigo, porque ya no comulgo. Y entonces yo no empiezo a tener más amigos, yo lo que empiezo es cada vez a estar más solo y más desesperado. Y Ujú. recuerdo que en Colombia, hace 8 años, en la desesperación más absoluta, me pongo de rodillas. Fíjate yo que en aquella época decía, prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Citando al Che Guevara, claro, porque yo era Sí. un socialista recalcitrante comunista. Caigo de rodillas por desesperación y Dios mío, yo ya no sé si existe o no existe, pero yo no puedo más. No puedo más porque lo estoy perdiendo todo y este rollo de seguir la verdad a mí me está dejando arruinado, desesperado, amargado. En ese momento, cuando caigo de rodillas al suelo, yo vivo en Pereira. Pereira es una ciudad del eje cafetero en Colombia. Padre, en Colombia están pasando de cosas maravillosas en términos de conversión. Ajá. Bueno, Bien. me pongo de rodillas y no pasa nada ese día, ni al día siguiente, ni al mes siguiente, nada. Y yo sigo igual de desesperado. Sigo sin rezar, yo ya no me acordaba ni de cómo se rezaba el Padre Nuestro. Un día se suicida una estudiante de mi universidad de psicología, en ese momento en el que yo estoy viviendo. Lo paso tan mal que esa noche me voy fuera de Pereira por un camino donde está el río Tun y empiezo a gritarle a Dios diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que muere una chica y tú ¿dónde estás? Padre, pues ahí llegó. En ese momento escuché al Señor. No como tú me estás escuchando, no como me están escuchando los oyentes, sino como cuando tú tiras una piedrecita a un río y empieza a hacer unas ondas. Así resonaba dentro de mí la voz de Dios, como una especie de ondas que vibraban dentro de mí y que me decían lo que le dijo el Señor a Abraham, o en este caso a Adán, y lo que ha dicho siempre, que es, ¿dónde estás tú? En el momento en el que me dice, ¿dónde estás tú? Yo digo, ¿eh? Pero automáticamente el Espíritu Santo baja y me ilumina, claro, porque entiendo que se rompe mi paradigma, ya no es pienso, luego existo, Padre, ahora es creo, luego existo. Madre mía, y me doy cuenta en ese momento que lo que existía no era yo, sino el Señor, y que desde ese momento tengo que darle la vuelta a la mesa, porque ahora la verdad ya no está en mis tesis filosóficas, sino en su gracia y en su perdón. Bendito sea el Señor. Y Mm. desde entonces, aquel día ya es como el punto de inflexión. Aquel día es el punto. No, cuidado, todavía estoy en conversión.
porque Bueno, es que hasta están que pasando descubramos. cosas. Fíjate, en ese día sí, ese día es como que se intelectualiza mi mente entiende, el Señor me habla como para tontos, para que yo me entienda, porque no me enteraba, ahí me entra un consuelo maravilloso y ahí empiezo a ir a misa, ¿vale? Ujú. Pero cuidado, cuidado, yo empiezo a ir a misa como un protestante. Claro, iba a misa porque como era lo que conocía, porque culturalmente soy católico, pero si no hubiera sido culturalmente católico, a lo mejor hubiera ido a una iglesia de estos de pastores, ¿no? Sí. Fíjate qué interesante, yo decía, no, yo creo en Cristo, a mí que me dejen de rollo de los santos, de la Virgen, no, a mí que no me... Yo Cristo, cristocéntrico. Se los digo a todas las personas que nos estén escuchando que sean cristianas, para que se den cuenta que no se preocupen, es la primera fase para llegar a ser católicas. O sea, tranquilo, es cuestión de tiempo. Pues me pasó a mí. Yo digo, no, yo solo el Señor. Sí. Pero conforme el Señor me iba profundizando el Espíritu Santo en la fe, Padre, empieza a aparecer la Virgen María. Y el Señor me hace ver que el rostro de la Virgen María se esconde detrás de las llagas de Cristo. Ahí es donde está el rostro de la Virgen María. ¡Wow! Después de la Virgen María llega San José. Después de la Virgen María llega San José. Y después de San José llegan los santos. De todos modos, esto que me cuentas quiere decir que empezaste una vida de oración, que empezaste a meter la oración en tu día a día. 4 rosarios al día. Pero no los rezo, no, pero padre, no los rezo porque toque. Ya. No, Yo no, los no, ya. rezo. Te No, entregaste a no. cuerpo y alma. Padre, tengo 42 años, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Es que yo, o sea, ya he comido McDonald's, ya he tenido novia, ya he hecho el tonto, o sea, no, ya no, o sea, ya esto es en serio. Claro, yo me dedico a la oración, yo voy a misa, eh, escucho a Monseñor Munilla todas las mañanas el comentario de los evangelios, empiezo a leer a C.S. Lewis, empiezo a leer a Chesterton, Dios mío, mira, padre. Yo había leído a Hegel porque me creía que Hegel era el filósofo más indescifrable del mundo y que cuando yo entendiera la fenomenología del espíritu yo sería un mega crack. ¿Se acuerdan? Aquella época en la que yo pensaba que pienso, luego existo. Bueno, pues le voy a decir algo. Cuando yo me leía San Agustín, La ciudad de Dios, yo me reía en la cara de Hegel, bendito sea el Señor que lo tenga en su alma. Yo digo, Dios santo, ¿dónde te has escondido tú tanto tiempo? Bien. Esto es una cosa absolutamente brillante. Bueno, cambian mis lecturas, cambia la percepción de mi vida, cambia absolutamente todo. Cambian mis gustos, incluso mis gustos culinarios. Empieza a cambiar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué? Pues mire, padre, le voy a ser sincero, y esto se lo digo no tanto a usted, que por supuesto, sino también a los que nos escuchan, si están en un momento de crisis existencial. Yo les voy a decir algo, yo me he dedicado toda mi vida para ser profesor de universidad, ¿no? En esa idea de que ser profesor era lo mejor y lo máximo a lo que se podía acceder. Bien, el año pasado, en enero del año pasado, yo renuncié a la Universidad Católica de Pereira, donde yo había trabajado en los últimos 8 años, y había renunciado a mi profesión de profesor. ¿Por qué? Porque desde hacía 2 años el Señor me estaba pidiendo que diera un paso hacia adelante. ¿Mm? Y no me atrevía. Es normal que no me atreviese, ¿no? Me pagan, reputación, bueno, las cosas del hombre, ¿no? No me atrevía. Al final el señor me empujó. Recuerdo que la carta de renuncia necesité 25 horas para darle clic al botón de enviar desde Gmail porque no me atrevía. Claro, los miedos aparecieron. Y sobre todo porque no tenía una carta detrás de la manga, no tenía otro trabajo. Desde entonces intento vivir en oración y dejando que el Señor me vaya llevando de un sitio a otro. Y me está llevando, ¿eh? Me está llevando. Por ejemplo, en el año 2025 he conocido Colombia mejor de que lo he conocido en los 8 años que viví allí. Solo por decirle eso. Invitaciones, charlas, conferencias, estar con personas, no importa, eso es excepcional. El Señor me quiere ahí, pero me podría querer en el silencio. Yo le pido eso, fuerza al Señor para escucharlo y para seguir su camino. Y le pido a las personas que se fíen también de Él, que nos fiemos de Él, que lo que podemos perder como humanos es una miseria comparado con lo que podemos ganar. Ujú. El silencio del Señor vale más que todos los ruidos del hombre, incluso el Sí. silencio del Señor, ¿verdad? Claro, yo parte de los vídeos que te he visto, o sea, haces un mix maravilloso entre, digamos, economía y moral, ¿no? No Mm, sé, supongo que eres consciente. Y
Porque cuando te topas con un economista, generalmente habla de TAEs, de porcentajes, de Mm, subsidios, de números, nada, todas estas cosas, pero, pero tú hablas de virtudes, hablas de vicios, hablas de defectos, hablas digamos, lo que es lo más moral, ¿no? Lo más humano, lo más mm. antropológico para impulsar una economía. Y Eso, eso, bueno, yo creo que lo haces bastante bien, ¿no? Y me parece que iluminas bastante, me parece muy interesante cómo la economía no es una cuestión solo, que es lo que parece que todo el mundo cree, ¿no? Que es de cantidad de dinero, posibilidades de inversión y juegos y azares y tal de las inversiones y digamos, sino también hay algo, o sea, de nobleza y de la parte humana, ¿no? A la hora de entender la economía. O dicho de otro modo, ¿qué aporta la fe a la economía, ¿no? todo, lo aporta absolutamente todo, porque los países son ricos en función de lo libre que son sus ciudadanos. La cantidad de libertad que tienen las personas es lo que nos hace libres. Mira, si la riqueza de un país fuera el petróleo, Venezuela sería rica. Si la riqueza de un país fuera la obediencia, Corea del Norte sería rica. Ujú. Si la riqueza de un país sería tener ríos navegables, Egipto sería rica. No sé, si fueran los diamantes, África sería rica. No, los países son ricos en función del número de empresarios con los que cuentan. Es decir, un empresario es una persona que se dedica a satisfacer necesidades a los demás, a personas que no conoce. Y esa es una visión absolutamente santificadora de lo que es el empresario. ¿Eh? Por eso los países ricos son países que cuentan con empresarios y los países pobres son países que no cuentan con empresarios, es decir, que cuentan solo con funcionarios. Cuba tiene funcionarios y no tiene empresarios. Estados Unidos, en cambio, sí tiene empresarios y por eso es rico. Hay una cosa que yo suelo decir y es que los santos del siglo XXI serán empresarios o no serán santos. Y Ok. esto es maravilloso. Sí, Claro, pero es que hay que acabar con la idea socialista que tenemos del empresario. Nos han envenenado y creen que el empresario es un gordo con un puro del Monopoly y un fajo de billete que le salen del de eso. Pero no es cierto, padre. Yo he conocido, el Señor me ha dado la posibilidad de conocer a multimillonarios, mexicanos, colombianos, estadounidenses, y son las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. Buenas personas, pero se lo digo realmente, sencillas. Me decía uno de ellos, yo me dedico a vender ordenadores, me he hecho millonario vendiendo ordenadores, pero si hubiera nacido en África, me hubiera hecho millonario vendiendo pollos. ujú. Claro, ¿ves? En ese momento te das cuenta que es una actitud, que es una manera de vivir. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver la religión con esto? Bueno, es que el catolicismo, el cristianismo es la religión de la libertad, padre. No se nos olvide. Frente a la religión de la sumisión, que es el Islam, el catolicismo es la religión de la libertad. Y le voy a decir por qué. Cristo no acaba con el demonio. Le dice a Pedro, he orado porque el demonio me ha pedido cribaros. Y yo he orado, he intercedido por vosotros para que no lo haga. Una persona sumisa, un esclavo diría, pues mátalo. Si tú eres tan fuerte, acaba con él y me evitas a mí tener que pelear con el demonio. No, no, no. El Señor intercede, pero no se interpone. Y esto es maravilloso. Nos da libertad para que podamos librar las batallas de nuestra vida. Esto es absolutamente inconcebible en un mundo de esclavos. Esto es absolutamente Por eso la esclavitud y el cristianismo podían insistir en las cartas de San Pablo. ¿Te acuerdas cuando le dice quién es a este chico Timoteo, que le escribe dices. una carta? ¿A quién? A Timoteo. A Timoteo, exactamente. Y dice, no dejas la esclavitud social en la que vives, porque ya el cristianismo te hace libre. Y es efectivamente así. Es decir, el Señor nos da, nosotros obedecemos a Cristo porque tenemos libertad para desobedecerlo. Pero yo no puedo desobedecer a Mahoma. Si lo desobedezco, soy un infiel. ¿Ve? Entonces, ahí se ve perfectamente cuál es la religión de la libertad. Y en esa libertad que nos da el cristianismo, en esa libertad donde las sociedades se desarrollan y se hacen prósperas, en esa No, libertad. vemos también que esa prosperidad puede tener sus trampas, claro, ¿no? Entonces no es prosperidad, entonces es vicio. Yo siempre digo que, mira, eh, vamos a ver, una persona puede comer o puede dejar que la comida se lo coma a él. Si deja que la comida se lo coma a él, es gordo, tiene sobrepeso y arrastra el vicio de la comida, que es el sobrepeso. Pero sin embargo, si no se deja comer por la comida, sino que él es el que tiene libertad para decidir cuánta comida come, es sano.
Es decir, Ujú. la comida puede ser viciosa o puede ser healthy, ¿no? Nos puede hacer el bien. Todo depende de cómo nosotros nos relacionemos con ella. Con el dinero pasa exactamente igual. Las personas verdaderamente ricas no se apegan al dinero, porque realmente lo arriesgan y lo invierten y lo reinvierten constantemente. Así las sociedades. Las personas avariciosas y que en lugar de amar el dinero lo que hacen es vivir apegados al dinero, eso sí construyen su montaña de dinero, pero esa montaña de dinero rápidamente desaparece por medio de la inflación, entre otras razones, porque el verdadero dinero está hecho para que se produzca, se reproduzca y para que viva en libertad. Esas son las cosas que no nos enseñan. A mí me dicen, Antonini, el capitalismo es malo porque nos hace consumistas. Digo, no, el capitalismo no es malo, el capitalismo te da libertad para que tú hagas el tonto. Ajá. ¡Wow! Padre, wow. Pero hay que tener mucha dignidad moral para aceptar eso, porque uno no le gusta decirse tonto a la cara, prefiere decir que el tonto es el capitalismo, ¿verdad? Pues no. El capitalismo no le gusta el reggaetón, pero te da libertad para que hagas el tonto escuchando reggaetón, que es cosa distinta. Y no Ah, solo te da libertad, da dinero y hace que prospere el reggaetonero, no porque le guste el reggaetón, sino porque, porque intercede pero no se interpone. En este ajá. sentido, el capitalismo tiene las maneras de Cristo. Pero claro, tenemos mucho que reaprender de cómo hemos estudiado el capitalismo y la economía, sobre todo de profesores que nos lo han enseñado muy socialísticamente. Mm. Sí. Así, por la parte que me toca, y como eres economista y sabes de estas cosas, el tema de, si quieres entrar en el jardín, a ver si te apetece, el tema de la ayuda a la iglesia o de esa, la X que se marca la declaración, ¿qué te parece? ¿Te parece lo más óptimo? ¿Qué prefieres o piensas que son Mm. los propios fieles que directamente tendrían que colaborar con las iglesias? O cómo? Pues No sé si le mira, has dado una vuelta. me encanta porque además yo he sido profesor de ayuda al desarrollo, imagínate, economista del desarrollo, así que me viene genial. Yo estoy absolutamente en contra de la ayuda al desarrollo y he condenado a Naciones Unidas y a todos los organismos internacionales, también a las ONG que se dedican a ayudar a la pobreza, porque no ayudan a la pobreza. Ellos no quieren acabar con el pobre, ellos lo que quieren es reproducir la pobreza, porque no aman al pobre, aman su pobreza. Mientras que haya pobreza hay trabajo, ¿verdad? En Naciones Unidas. Bien, la iglesia no tiene nada que ver, padre. La iglesia no tiene nada que ver. La iglesia ama al pobre, no a su pobreza. Ama Ajá. al pobre, Sí. no a su pobreza. Por eso ayuda al pobre a que deje de ser pobre. Mientras que estos organismos internacionales no ayudan al pobre a que deje de ser pobre, sino lo que hacen es reproducir la pobreza. Por eso el socialismo es un productor neto de pobreza. Mira, padre, la diferencia entre el cristianismo y el socialismo, los dos hablan de un paraíso. El socialismo habla del nirvana socialista, ¿verdad? Lo hablaba Pol Pot, lo hablaba Mao, lo hablaba Stalin, lo hablaba Castro, lo habla Pedro Sánchez, pero hay una diferencia. El socialismo quiere el paraíso con hombres, pero la iglesia solo cree en el paraíso de los santos. Esta es la diferencia. El Ujú. paraíso se construye con santos, no se construye con pecadores. Con pecadores, ¿sabe qué paraíso se construye, padre? Un gulag. Y Ya. ellos le llaman al paraíso gulag. Esa es la diferencia. Entonces, la ayuda que viene del hombre, no, la ayuda que viene de la secularización, no, solo la ayuda que viene desde Dios, solo la ayuda que viene desde el Espíritu Santo, solo la ayuda que viene de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo estaba en Camboya, los sacerdotes en Camboya, antes de ayudar, aprendían la lengua Khmer, que es el idioma camboyano. Antes de Ujú. ayudar, se inmiscuían en la población. Antes de ayudar, muchos eran jesuitas, son jesuitas, se inmiscuían en la población y aprendían. No ayudaban en los términos en los que nosotros íbamos a ayudar, que era vivir en un rascacielos de 6.000 euros el departamento, sin ver a los pobres y recetando políticas económicas que habíamos estudiado en las universidades. Esa ayuda al desarrollo que viene del hombre es infame y va contra la riqueza. Genera problemas, disociaciones, trampa de pobreza, enfermedad holandesa, dependencia, asistencialismo, corrupción. En cambio, la ayuda que viene de la santidad, la ayuda que viene de la iglesia, bendito sea el Señor, Ujú. Padre. ¿Ok? Sí, Se señor. entiende la diferencia, ¿verdad? A que se entiende muy bien. Hey, yo he estado en África varias Mm. veces y ciertamente una de las cosas que me di cuenta es que la principal ayuda que se puede dar es la cultural, ¿no? No, no es tanto la Mm. económica inmediata, ¿no? Porque esa es, en fin.
Pero el tema de los estudios, de las virtudes y, en fin, ¿no? Eso es, yo creo que es básico y es lo principal y creo que a veces se nos puede olvidar, ¿no? Y creo que muchas veces aquí, cuando hacen campañas, y la gente piensa en dinero inmediatamente, solo dinero, ¿no? Mm. Y dices, no, pero hace falta Y culturizar a yo la le gente. digo una cosa, padre, también. Yo siento que ver a una persona arrodillada rezando el rosario en medio de una selva, en medio de las palmeras, invocando al Señor, tiene una fuerza y un poder tan exacerbado. O sea, lo he visto, lo he hecho. O sea, eso verdaderamente transforma la mentalidad de las personas, las hace buenas y al hacerlas buenas las hace productivas. Es decir, los países que funcionan bien son países donde las personas dicen gracias. Los países que funcionan bien son los países donde las personas se paran en los semáforos. Los países que están desarrollados son las personas que dicen por favor y te quiero. Es decir, los países donde las personas hacen el bien son ricas. El Ajá. cristianismo va mucho más allá que eso, padre. No solo hace el bien, hace buena a las personas. Sí, Porque el Señor no solo nos hace hacer el bien, uno puede hacer el bien sin creer en Dios, sí. pero hacerte bueno, wow, eso ya es ¿Qué? otro tema. No, ese es el gran tema. Ese ¿Cómo? es el gran tema. ¿Cómo se puede hacer? Tú has dicho que empezaste tú, estabas imbuido o rodeado de una cierta cultura de la cual tú no te dabas cuenta, ¿no? Que estabas como, digamos, connaturalizado con un modo de pensar que era, digamos, familiar, ¿no? Que no veías ninguna pega, ninguna incoherencia y tuviste que irte hasta allá para darte cuenta, ¿no? De que es un poco Matrix lo que vivimos aquí, ¿no? Pero no hay que hacer una maestría como hice yo, ni hay que hacer estas cosas, simplemente hay que ser honestos, padre. Es decir, cuando yo vi con mis ojos cosas que no coincidían con lo que yo creía, ¿m? Tuve la valentía, en ese momento yo no sabía dónde me iba a llevar, pero ni de lejos. Yo quería que era pero ni de lejos. Pero fui dejando entrar a Cristo en mi vida en tanto y en cuanto fui despegándome de las mentiras ideológicas que estaban construidas mi vida. ¿Ok? Y conforme fui deconstruyendo las mentiras desde donde había construido mi vida, sin yo saber a dónde iba, cómo iba a llegar y en qué me iba a convertir, entonces Cristo, que ya estaba dentro de mí, empezó cada vez más a ganar protagonismo. Pero con toda la basura que yo tenía encima, es imposible que yo escuchara al Señor. Claro, ese proceso de deconstrucción, de desbasurización de mi vida, me llevó 8 o 10 años hasta que yo escucho a Dios. Claro. Sí. Él me hablaba, pero yo necesité quitar mucha basura, o él me tuvo que ayudar a quitar mucha basura para yo poder realmente sentirlo y escucharlo. En eso, ¿no? Y eso es un proceso de honestidad muy simple, muy humilde, y poco a poco esa honestidad te lleva a otra honestidad y a otra honestidad y a otra honestidad. Y claro, cada honestidad te exige tomar decisiones, Sí. volver para atrás o seguir para adelante. El tema este de como de ser de alguna manera fiel a tu propia conciencia, ¿no? O de Eso es. me parece fundamental. Y entonces, pero en este mundo, digamos, un poco tibio, un poco o sea, bueno, de postureo, es como, me parece como muy complicado, ¿no? Muy complicado y muy necesario. Yo, por ejemplo, padre, le digo algo gracias a que estoy viajando y voy a charlas. Mira, yo veo, por ejemplo, un montón de jóvenes que se están acercando a la tauromaquia. La tauromaquia tiene un valor maravilloso y es que te enseña a torear a Pedro Sánchez. Imagínate si eso es buena cosa, ¿verdad? Aprender a torear en la vida es muy importante. Pero también veo muchos jóvenes que empiezan a ir a la iglesia. ¿Eh? Empiezan a ir a la iglesia, empiezan a hacer convocatorias del Santísimo. El otro día estuvimos en Madrid, en el Palacio de Vistalegre. Estuvimos con 6.000 jóvenes en el Despertar. Sí, seis lo vi, mil lo vi, jóvenes lo vi, lo vi. había allí. Vale, usted me podrá decir que bueno, que si había fiesta, que si había un DJ, que si, vale, lo que tú quieras, pero había 6.000 jóvenes y quieren despertar. Es decir, no saben cómo, no saben cuándo, no saben hasta qué punto, pero la matriz es absolutamente insufrible. Es decir, no es posible que el hombre pueda vivir sin Dios, no es posible que el hombre pueda vivir sin libertad y lo necesitamos. Y es eso, ¿no? El mundo necesita cada vez menos militantes y cada vez más referentes. Ujú. Y un referente es una persona que no mira a derecha o a izquierda. Un referente es una persona que mira al crucifijo, que siempre está delante tuya, allí, al Sí. crucificado. O sea, una de las cosas que sueles decir, y has comentado ahora varias veces, Mm. es cuando yo era socialista. Sí, pero Lo ves radical como una además. rémora, lo ves como una rémora, como una. Porque Bueno, lo no veo. dices, no dices lo mismo del capitalismo, sino solo del.
el Bueno, porque es socialismo. que, claro, me cansé de criticar el capitalismo radical y porque el capitalismo no es lo contrario al socialismo. El capitalismo es, mira, el capitalismo es la evolución del hombre hacia la libertad y hacia el bien. El capitalismo rompe con los privilegios y convierte los privilegios en oportunidades. El capitalismo es la primera vez que las personas que pasan hambre no pasan en el capitalismo, no en el socialismo donde está Cuba, digo en el capitalismo. El que pasa hambre yo siempre digo que es una llamada de atención de su estómago de que no está haciendo bien las cosas con su cerebro. Eso solo puede ocurrir en un mundo en el que las personas pueden usar libremente su cerebro, que es este mundo. Sin embargo, vivimos en un país absolutamente victimista, socialista, donde las personas creen que no pueden hacer las cosas por sí mismos, donde no valoran la libertad que realmente tenemos. Y claro, eso hace que al final las personas acaben criticando lo que no deberíamos de criticar. El capitalismo tiene mucho más que ver con Jesucristo de lo que tiene que ver cualquier otra ideología que ha existido hasta el día de hoy. eh, Esto necesita años y tiempo. Lo que yo le estoy diciendo aquí a muchas personas le va a estallar el cerebro. No importa, tranquilo, es cuestión de tiempo, pero hay que anunciarlo. Y así, con esa claridad, la anuncio. Es decir, desde que España necesita más toreros, más sacerdotes y más empresarios. Esas tres cosas van unidas porque son productores netos de libertad. Mira, padre, los toreros te enseñan a torear a Pedro Sánchez, los sacerdotes te enseñan a no tener que arrodillarte a Pedro Sánchez y los empresarios te enseñan a no tener que vivir de las ayuditas de Pedro Sánchez. Con ese triple combo, si tú vas a las plazas de toros, si tú vas a la iglesia y si tú montas tu propio negocio, es que, ¿me entiendes? O sea, Ah, criatura, bendito sea el Señor, santo, o sea, directo, sí. directo a la santidad. Totalmente, total. Así, pero vamos, que más claro es que es absolutamente evidente. Qué grande, sí, señor. Bueno. A veces nos encontramos, ¿no? Y nos puede pasar a todos, y creo que es una de las, en fin, de los problemas espirituales. O sea, es espiritual, pero también es económico. O sea, o es económico porque es espiritual. El tema de la tibieza, el tema de, o sea, de las migajas, ¿no? De las limosnas, como, es decir, dar un poquito para concienciar o para tranquilizar mi conciencia, ¿no? Me Sí, vale para todo, ¿eh? Me vale para lo sí, espiritual, para sí, lo sí. económico. Y a veces un problema que podemos tener en las pastorales y en muchas cosas es, bueno, en nuestra vida espiritual también, ¿no? Bueno, yo es que ya he dado, o ya he hecho, o ya... Y dices, joder, pero en el fondo lo has hecho para, ¿no? Me Es- estoy como... Mira, cuando el Señor dice amarás a Dios por encima de todo, sobre todas las cosas, no lo dice por decir. Me refiero, es que si eso tú realmente no lo vives, tu fe es la fe del carbonero. O sea, si tú realmente, si uno no se cree realmente que Dios es Dios por encima de todo, pase lo que pase, uno al final acaba convirtiendo a Cristo en un llavero. Es inevitable. Un poquito de religión, la Semana Santa, la Hermandad de la Veracruz, la no sé cuánto, es inevitable. Porque el otro día me decía un estudiante, yo creo en las energías, Antonini, y yo le digo, no te preocupes, yo también creí en ellas. Es que yo con tantos años ya yo ya he creído en todo. Digo, tú no digas que crees, tú dices que por ahora voy creyendo en las energías, pero que no te conformas, que tú vas para arriba, porque yo le decía, mira, para sacarte unas oposiciones te bastan las energías. Para irte de fiesta con los amigos te bastan las energías. Yo qué sé, para casarte incluso te bastan las energías. Pero para que tu matrimonio dure toda la vida, necesitas a Cristo. Para que tú puedas mantenerte digno y ser un referente en tu comunidad, necesitas a Cristo. Para tú dejar un trabajo que sabes que tienes que dejarlo porque te está comiendo la vida, necesitas a Cristo. Para tú pedirle matrimonio a tu mujer y mirarla como si fuera la única mujer de tu vida, necesitas a Cristo. Sí, Para abortar te bastan las energías. Pero para sacar adelante a un hijo que te ha dicho un médico que tiene síndrome de Down y a pesar de eso no lo vas a abortar porque tú sabes que Dios te tiene como padre no para que tu hijo vaya a Harvard, sino para demostrarle al mundo que un padre es aquel que cuida a sus hijos. Bendito sea el Señor. Para eso sí necesitas a Cristo. Para la eutanasia no necesitas a Cristo. Pero para llegar a 90 años y aguantar los dolores y padecerlos, para eso sí necesitas a Cristo. Es decir, para sí. ser alguien que merezca la pena, para ser alguien que sea digno, para ser alguien que vaya por la calle y la gente lo mire y se le caiga la baba diciendo, bendita sea el Señor, me siento orgulloso de formar parte de la especie humana cuando veo a este sacerdote, para eso sí necesito a Cristo. Y entonces yo le pregunto a esa persona, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿La que cuando pasa por la calle avergüenzas o cuando la que pasa por la calle iluminas? Bueno, pues con una te bastan las energías, con la otra necesitas al crucificado. Elige, Sí. elige tú. Ya está.
Mira, tengo este poema de Santa Teresa que seguro que te encanta, seguro que lo conoces, pero así también nuestros oyentes lo escuchan a raíz de esto. Decía Santa Teresa, lo he acortado, ¿eh? Y dice, ¿veis aquí mi corazón? Yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o Mm. fuerza cumplida, que a todo digo sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Fantástico, ¿no? Amén. Amén. No lo conocía. ¿No? Es maravilloso. No lo conocía. Me Es, es- encanta. es más Mm. largo y es precioso y tal, pero esa es la genialidad de la poesía y de la vida espiritual plasmada de una forma bellísima, ¿verdad? La próxima vez, en lugar de invitarme a dar una charla o a una entrevista, recitamos el poema de Santa Teresa, que ella lo dice más rápido, más fácil y mucho más profundamente. Vale. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Has dicho una cosa que me gusta mucho, esto de no convertir a Jesucristo en un crucifijo, en un llavero, ¿no? Con la idea de, como, en fin, no vivir de cara a la galería, o no vivir la fe solo una especie de escaparate o una cosa así insulsa, sino que tenga sabor, que tenga mordiente, ¿verdad? Nuestra fe. Y la primera mordiente tiene que ser en nosotros, ¿no? Esa autoexigencia, pero que se nace del amor, ¿no? De que ahí está el jaleo. Sí, sí, nace del amor, no es el amor porque claro, esta es la manera en la que yo entendía el amor era un amor que no era amor, eso era afecto, sentimiento, blandiblue, ¿no? Como se dice en mi tierra, eso no era amor. El amor es dignidad, el amor es apostar por tu mejor versión, el amor es querer ser digno ante los demás, el amor es que tus padres se sientan orgullosos de quién eres, el amor es eso, el amor es dejar huella, Es es ser un pelea. referente. El amor Claro, tiene mucho de pelea, sí. Contra el claro. egoísmo, contra el hedonismo, contra, en Contra fin, todo ¿no? eso, contra todas las batallas internas que tenemos y entonces, pues básicamente eso, yo siento que la libertad en este sentido es, f- porque incluso digo, ¿y qué es el amor si el amor no es libertad? En el sentido, porque claro, también la libertad se ha malinterpretado como libertinaje y estas cosas, ¿no? Ujú, Pero la libertad, yo siempre digo, es la capacidad del ser humano para tomar decisiones que lo hagan cada vez más libre y no tomar decisiones que lo hagan cada vez menos libre. sí. ¿Vale? Entonces, una persona, cuando tenga que tomar una decisión en su vida, lo único que tiene que razonar es, yo después de haber tomado esta decisión, ¿voy a ser más libre de antes de haberla tomado o menos libre? Por Ujú. ejemplo, una mujer puede decidir libremente abortar, pero las consecuencias psicológicas, espirituales, morales, físicas, que se van a derivar de esa decisión después de haber abortado, ¿la van a ser más libre o más débil? Ujú. Más débil, entonces no es más libre. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay decisiones libres que nos hacen menos libres. Sí, Votar a Maduro en Venezuela era libre y así los ha dejado a los venezolanos, ¿verdad? sí. Pues entonces, no todo lo que decides libremente te hace más libre. Sí, a mí hay una imagen que me gusta mucho, que por lo que sea, que es la de la libertad, es ser señor de uno mismo, ¿no? Ujú. Enseñorearse, ¿no? Es decir, soy no, un perfecto caballero, pero de uno mismo, ¿no? Que mantiene todo en su sitio, todas las pasiones, todas las pulsiones, todo eso, y bueno, en fin, ¿no? Y ser dueño de uno mismo, Sí, no, sí. no estar dominado ni dominado en fin, ¿no? Las pasiones, las miedos, los que dirán y todo eso. Y tampoco, padre, por la idea que uno tiene de uno mismo. Por eso la única manera para librarte de la idea que uno tiene de uno mismo es Cristo. O sea, Ajá. uno mismo se puede librar de muchas cosas, pero para librarse, de otras muchas no, pero para librarse de la fundamental que es, bueno, y ahora me voy a librar de la idea que yo mismo he construido de mí mismo, para Sí. eso necesito a Cristo. Y entonces cuando tu vida es una vida cristificada, cuando Cristo es la protagonista de tu vida es original, tu vida es hermosa, convierte, tu vida es la de un santo. Ajá. Tú Sí. mismo te sientes orgulloso de tu propia vida. Tú Sí. mismo te sientes orgulloso de a ver qué me deparará mañana. Pero para eso has tenido que dejar la propia idea de ti mismo en manos del Señor. Sí, decía San José María, decía esto de la conversión es cosa de un instante, la santidad cosa de toda una vida, Mm. ¿no?
Y es Mm. porque tiene todo esto, ¿no? Tiene de pelea, y luego de una cosa que es tan anticultural que es asistir a los sacramentos, ¿no? Porque la gente tiene esta idea de la autoconstrucción, ¿no? Lo que has dicho perfectamente, de la imagen que tengo, la voy a perseguir, y en cambio lo otro es arrodillarse, pelearse con el Señor para que nos dé esas gracias, esas luces y todo esto que necesitamos, ¿no? Para construir pues la identidad que nos la da Él, ¿no? Nos la da completamente él. Mira, yo desde aquí quiero mandar un mensaje al padre Fray José María de las Cinco Llagas, que es un franciscano italiano que está en el convento de San Clemente en Risaralda, Pereira, Colombia. 3 días me estuvo confesando, padre. 3 días duró mi confesión cuando yo llegué allí con las pulseras, con la gorra, con tal. El padre flipó, digo, pero este loco, y me atendió y estuvo 3 días conmigo. Me limpió de arriba abajo. ¿Eh? Sacamos todo lo que había en mi interior. Y te ¿Y quedaste por bien a qué gusto. me quedé bien a gusto? Y lo hice porque es que yo tengo ganas de que la vida merezca la pena. Mira, ahora escucho a mucha gente diciendo que la felicidad no existe. Mira, si la felicidad no existe, es mejor suicidarnos. Así te lo digo. Porque yo lo que digo es una cosa. Si la felicidad no existe, mejor no estar vivo. Y si la felicidad no, sí existe y parece tan difícil, entonces Dios es un macabro, ¿no? Pues juega con nosotros. Sí, Tiene que haber una tercera salida. La tercera salida tendrá que ser que la felicidad la tenemos tan cerca de nosotros que no la vemos. Es como cuando tú pones tu cara muy cerca del espejo, que no distingues tu cara. Tienes sí. que tomar distancia para verla. Bueno, pues siento que la felicidad tiene que ser algo infinitamente más accesible. Acceder a Cristo tiene que ser algo infinitamente, no hay que estudiar teología ni a Santo Tomás, ni no, no, o sea, no puede ser eso como demuestra la historia y demuestran los santos, ¿no? Muchos santos que han sido analfabetos, ¿no? Y que se han santificado por medio de. Eso es. Y cuando uno alcanza eso, se da cuenta que sí, que se puede ser feliz, porque el que renuncia a la felicidad acaba convirtiendo en su Dios a Séneca. ¿Eh? Ujú. Todos estos estoicos, intelectualoides que van con el brazo leyendo las cartas a Lucilio o que leen de la brevedad de la vida y todas estas, a Marco Aurelio y a toda esta gente, esos son gente derrotistas que han dicho, la felicidad no existe, solo queda consolarnos con el apaño del día a día. Un porro y Séneca. Pues no, tampoco eso. A todos los jóvenes, no es por ahí, que también por ahí pasó Antonini. Sí, o sea, No es por ahí. lo que estoy viendo es que como un intento de arroparse con el estoicismo, ¿no? Que una especie de Claro, voluntarismo, una cosa mira, esto a palo seco, aquí hay que aguantar a palo seco. Y ya a palo está, ¿no? seco. Pero esto es horroroso. No, no, es un infierno, es un infierno. Te ha Pero tocado, te ha fíjate, tocado la China, te ha tocado ajo y agua. Y dices, y ese tipo de personas suelen ser siempre las más cobardes. ¿Por qué? Porque son las que más miedo tienen a morir. ¿Por qué? Porque como su corazón ha nacido para ser feliz, y ellos se niegan esa felicidad porque no abrazan a Cristo, viven toda su vida como renegados, viven toda su vida como amargados, viven ujú, toda su vida como resentidos, quieren imponer la justicia proletaria, por si a alguno le suena estas palabras, en toda la península, porque ellos sienten que la justicia solo la pueden hacer con sus propias manos, porque han renunciado a Cristo y entonces se llenan de violencia y de oprobio todo lo que hay a su alrededor. Las personas que no aceptan morirse cuando Dios los llama es porque todavía tienen una cuenta pendiente con la vida. Y esa cuenta pendiente con la vida normalmente tiene que ver con un confesionario. Así que las personas deberíamos de ir menos al médico. Fíjate, padre, lo que voy a decir, ahora aparecerán todos estos. Ay, Antonini ha dicho que no hay que ir al médico. Menos a los hospitales y más a los confesionarios. El 80% de todas las dolencias que tenemos en nuestro cuerpo se resuelven con un sacerdote, no se resuelven en el hospital. Toma ya. no, tremendo, no, estoy de No, no, acuerdo. tremendo y cierto. Lo tremendo no es lo que digo, lo tremendo es que es cierto. Eso es lo tremendo, que es verdad. Sí, o sea, hay mucha tristeza, mucha desilusión, hay mucha desesperanza, y todo eso es verdad bueno, no voy a decir que Pero, todo, todo, pero se no, somatiza. padre, pero no, no, pero es que fíjese, yo, con 35 años, era un ser infinitamente más enfermo. Tenía gastritis, necesitaba melatonina para dormir por las noches, estreñimiento. O sea, yo que 35 años es joven, perdona, yo Sí. tenía unas enfermedades, iba al médico, porque claro, con tanto miedo, ay, que me ha salido un bultito, ay, que esto, ay, 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 ay. Ahora tengo 42, salgo a correr, hago flexiones,
no tengo nada, o tendré todo, pero yo vivo feliz, no tengo quejas. Ya. Entonces, fíjate, lo que ahorra a la seguridad social los creyentes. La mejor política, usted hablaba de economía, ¿verdad? La mejor política para ahorrar el gasto en salud no es subirle los impuestos a los empresarios, que bastante tienen con Un sobrevivir, rosario para todos. es un rosario para todos los días. Entonces yo daría un rosario cada vez que alguien vaya a un hospital. Digo, señora, usted si quiere venga al médico, pero yo con esto le aseguro que se ahorra gasolina y nos ahorra impuestos. La sociedad es más limpia, más en Dios. Si es que, padre, creer en Dios sale barato. La mejor, no, a ver, la mejor manera para economizar es estar en Dios. El 90% de las cosas que compramos las compramos porque nos sentimos insatisfechos. El pecado es lo que sale caro. Lo que le sale a uno caro es el pecado. No se lleva bien con la novia y para fingir que la relación está bien gasta dinero. No se lleva bien con el niño y para fingir que lo quiere gasta dinero. No se lleva bien con la vida y para fingir que es feliz gasta dinero. Si es que lo más barato es estar en Dios, es que estar en Dios hace que casi nada necesites del mundo material. Hombre, claro que hay cosas que necesitas, pero te sobra el 99%. Mira, padre, Sí. antes de creer en Dios yo necesitaba Netflix, porque yo necesitaba entretenerme. Usted imagínese, desde las 9 de la noche hasta las 12 que me acostaba, yo necesitaba 3 horas, me tenía... Yo no veo la tele, pero no es porque yo me la haya censurado, no, 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 no. Estoy con el rosario, estoy pensando en el Señor, o no, o estoy leyendo a Juan de Madrid, yo qué sé, un libro de poesía, pero veo que muchas de las cosas que hacía las hacía por ese vacío que tenía de Dios. Y que Sí. ahora que no, por ejemplo, yo ahora me puedo pasar 10, 20 minutos viendo el atardecer que está ahora mismo por Marchena. Yo no lo podía hacer eso antes, porque estaba intranquilo, porque vivía infeliz, porque necesitaba ocuparme, para no pensar que estaba infeliz y que necesitaba ocuparme. Y de ahí viene la hiperactividad, y claro, de ahí te rompes el tobillo y tienes que ir al médico. ¿Ves? ¿Te Sí, has dado sí. cuenta? Oye, y tú que has conocido entonces el ateísmo, el socialismo, o todos los ismos Mm. estos desde dentro, ¿cómo se puede romper ese trampantojo o esa ilusión de que realmente la justicia viene, joder, pues Solo del... hay una manera. Y es una única manera. He leído todos los libros, todo Porque es muy Marx, seductor, todo es todo. muy seductor, ¿no? Es verdad que Pero hablan de... solo hay una manera, padre. El socialismo solo funciona en los libros. Por lo tanto, claro, por lo tanto, la única manera para salir del socialismo es salirte de los libros. Y para salirte de los libros tienes que ver a una persona. Me decía, me contaba, el obispo que va al cura de pueblo y le dice, tenemos un problema, no va nadie a las parroquias. No va nadie a las parroquias, yo quiero que usted mañana venga aquí y me haga un plan estratégico de cómo vamos a incrementar el número de feligreses en la iglesia. ¿Vale? Y Sí. entonces al día siguiente llegó el vicario general y se sentó delante del obispo y le dijo, ya tengo el plan. Y le dijo el obispo, ¿cuál es el plan? Y dijo, su canonización. Punto. Ya está. Ya. Cuando el obispo da ejemplo de santidad, se llenan las parroquias. Cuando el feligrés da ejemplo de santidad, se convierte en sus hermanos. Ujú. Cuando tú, mira, mis estudiantes me han admirado no cuando yo les he hablado de filosofía y de los autores, sino cuando me han visto tomar una decisión heroica. Yo por una circunstancia estuvieron a punto de expulsarme de Colombia porque critiqué a Gustavo Petro y al socialismo públicamente en unas declaraciones y quisieron echarme. Eso generó un conflicto dentro de la universidad. Mis estudiantes, muchos me odiaron y otros tenían miedo. Y vieron que al día siguiente, en lugar de irme para España, yo fui a clases. Ese día mis estudiantes me admiraron y me dijeron, profe, a partir de hoy nadie va a faltar a clase, porque si usted que tiene todas las razones para irse no se ha ido, ¿cómo ahora yo voy a dejar de venir? El Sí. ejemplo, padre, el referente. El socialismo se acaba con un hombre valiente por la calle. Un Sí. sacerdote que has vestido con sotana, bendito sea el Señor. Con lo bonita que es una sotana en un sacerdote, bendito sea el Señor. Eso transforma al mundo. Si queremos sacar a Pedro Sánchez del gobierno, basta que los sacerdotes se vistan de sotana. Si yo fuera el obispo, yo haría eso. Con eso es suficiente. Pero no se imagina la cantidad de conversiones. Yo voy por la calle rezando porque quiero. Y a mí se me ve el rosario. Me da igual. Sí. A las personas no les interesa tanto que yo vaya rezando el rosario. Lo que les asombra es que me atreva. Y en ese atrevimiento dicen, ¿qué tiene ese hombre que se atreve a hacer algo que nadie se atreve? Y eso es lo que las personas quieren.
Y entonces se dan cuenta que eso es Cristo, que esa valentía y esa dignidad viene gracias al Espíritu Santo. Y ya tienes conversiones a porrones. Sí, Ya, ya, quizá nos pasa algo, ¿no? Y sobre todo en España que somos muy mirados, ¿no? Y en los mira, pueblos y estamos todos ahí mirando de reojo a uf, ver quién hace, quién no hace y falta ese punto de autenticidad, bueno, pues para adelante, que digan, que hagan, no. Pero es verdad que luego, digamos, la parte, digamos, jaleosa, no, o sea, tiene ese santa desvergüenza de decir cosas que son unas barbaridades, pero las dicen, ¿no? Y luego nosotros a lo mejor estamos como un poco más prudentes de que, en fin, de no decir, y nos han comido la tostada, ¿no? yo entiendo, padre, que los sacerdotes, el Señor pone a los sacerdotes para un rol, ellos tienen que administrar los sacramentos, que es la cosa más, les recuerdo aquí a los oyentes de Radio María, la cosa más importante que tienen que hacer ustedes hoy es ir a misa. No hay otra cosa más importante en la vida. Es que mi niño está en el hospital. Vas a misa y luego vas a ver al niño, porque tu hijo te va a querer más si llegas santa que si llegas de cualquier manera. Sí. Esa es la cosa más importante que podemos hacer. Entonces, los obispos, los clérigos, los religiosos están para administrar los sacramentos. Y luego los creyentes estamos para mover el avispero. En santidad, sí, en santidad, pero Sí. para mover el avispero. Sí, yo entiendo que el Señor no me pone de sacerdote, lo he reflexionado, es lógico, me saca de la universidad esta conversión, yo lo primero que digo es, Señor, sacerdote, claro, el tópico, ¿no? Pues sacerdote, y bueno, uno va madurando, por ahora no es, por ahora el Señor me tiene puesto en otros jaleos, no, pues ya está, bendito sea el Señor, pues eso toca, lo que toque y cuanto toque, punto, se acabó, Oye, ya. ¿cómo te organizas la vida espiritual? ¿No? Porque tendrás ahí un montón de cosas que hacer y tal. La misa, la oración, ¿cómo la encajas? ¿Cómo te organizas? Porque Bueno, hay gente muy ocupada o ocupada que dice que no puede, ¿no? Eh, mentira, mentira. Si podía San Juan Pablo II, que se rezaba 7, 8 rosarios todos los días y que tenía la agenda más grande que ha tenido en un papa y un hombre en la historia, podemos todo. Mira, yo me levanto por las mañanas, lo primero que hago es rezar el rosario, luego leo el Evangelio, las lecturas y escucho a Monseñor Munilla. Es lo que yo hago personalmente. pero eso Reflexiono. no lo dices porque estás en Radio María, ¿verdad? No, no, eso es lo que hago. Hago eso. Te Y estás haciendo luego la rosca. no, 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 es lo que hago. Y luego me Perdona. pongo a trabajar. A mediodía vuelvo a rezar el rosario. Almuerzo, después del almuerzo, otro rosario. Trabajo y otro rosario ya antes de dormir. Y antes de dormir y del rosario voy a misa ahora a las 7:30 a la iglesia, a la parroquia de San Miguel aquí en Marchena. Me da igual estar en Radio María porque yo esto también lo digo en radio atea. Es No, decir, lo sé, lo porque sé, lo o sé. sea, en todos los sitios. Y ahora te digo algo. ¿Por qué hago esto? Porque desde que uno se desprende de su vida anterior. Vamos a ver, padre, yo dejo la universidad. Si usted me pregunta qué vas a hacer mañana, sí, tengo una agenda de aquí a abril, pero esa agenda está construida en base a personas que me llaman. Podrían no llamarme. Yo no tengo el control. Yo no Ajá. tengo un paraguas. Entonces, si yo no tengo al Señor, me vuelvo loco. Y si me vuelvo loco, vuelvo a la universidad. No porque quiera la universidad, sino porque quiero planificación, agarraderas, seguridad, Ya. control. Y entonces vuelvo a convertir al Señor en un llavero. Y yo estoy hasta las narices de fingir. No tengo ningún interés en fingir que soy creyente. Es que no tengo ningún interés porque he sido anticreyente. Yo no tengo hermanos sacerdotes ni tenía hermanos ateos. Nada que ver con el mundo. Ujú. Entonces, se acabó. Es lo mejor. Vas a misa, hay días que están mejor. Mira, yo el 80% de los rosarios que rezo, a veces se me olvida que estoy meditando. Iba por el tercero o el cuarto. Fíjate que este era el del doloroso o era el glorioso. Sí, claro, porque no he dejado de ser humano. No he dejado de ser humano. Pero esa disciplina, mira, se dice muchas veces, es que Antonini es un rezandero. Digo, cuidado, que muchas veces los pianistas tocan sin estar pensando que están tocando y no por eso producen melodías. Sí, total, ¿Sí o total, no? total, sí, Entonces sí, podemos estar produciendo melodías a los oídos del Señor, a la sí, vista de sí, las personas sí, e incluso a nuestro propio inconsciente, el sí, hecho de que no, yo he dicho, estoy rezando mal, Señor, pero me he retirado de las cosas a las que le sí, dedico sí. tiempo. Muy bien, Punto. sí, sí, sí. Ya Así está. es, así es. Y sí, no, y no me elevo del suelo ni nada de eso.
pero rezo los 4 rosarios todos los días y Qué no me bien. agobio. Si un día han sido 3, no digo, ay, que me ha faltado. No, no, tranquilo, Muy no bien. pasa absolutamente nada. Estás en el Señor, Antonini. Mañana, punto, se acabó. El Señor lo sabe. Oye, Quiero que sea sí. mi amigo del alma, mi amigo siamés. Eso es lo que yo quiero del Señor. Y te atreves si quieres, ¿eh? Es un poco así, en fin, muy Bueno, la personal. palabra atreverse, Antonini, parece como... ¿A que no? Tu primera comunión consciente y sabiendo lo que hacías, lo que recibías, a quién recibías y tal, te acuerdas, entiendo, ¿no? Sí, bueno, claro, eso fue, mira, solo te voy a poner el nombre de 3 personas que además me gustaría que salieran en Radio María porque ellos no quieren y yo sí quiero. La primera comunión fue en el convento de San Clemente con el padre Fray José María de las Cinco Llagas, que fue quien me confesó durante 3 días. Pero luego ha habido otros 2 sacerdotes en la diócesis de Pereira que yo amo, pero amo no porque ahora me toca amarlos, sino porque son dignos de un amor absolutamente maravilloso. Uno es el padre John Dalfe, que es el vicario general de la diócesis de Pereira. Me recuerda a San Ambrosio, habla con una fuerza, pero con un amor, con una templanza, pero con una seguridad, toca el corazón. Y luego otro, el padre Alfredo Arias. Él va a los prostíbulos, va a las casas de juego, está por la calle, siempre en oración, escuchando a las personas. Es el San Juan Bautista de la iglesia en Pereira. Ajá. Prepara los corazones para que luego lleguen. Él va a la Galilea de los gentiles. ¿Eh? Es el trabajo más denostado, es el más humillante, es el más anónimo, es el menos condecorado. Bueno, pues, ¿por qué te digo estas personas? Porque cuando yo hablo de referentes, hablo con nombres y apellidos. Es decir, no hablo de filosofía, no hablo como los socialistas de libros. Yo hablo de personas concretas que existen, que se les puede tocar, que son reales, de carne y hueso, como Cristo, que luego tienen, gracias al Espíritu Santo, una fuerza vital y espiritual que las hace ser hijos de Dios, pero comen, duermen, están vivos, se suena la nariz, son personas. Eso es. Y eso es absolutamente admirable porque, padre, cuando uno se mira al espejo y se mira con los ojos del materialismo dialéctico hegeliano, lo único que ve son arrugas, lo único que ve es vejez, lo único que ve es depravación. Pero cuando ve eso en hombres de Dios, en sacerdotes, y que la vejez, las arrugas se convierten en las cicatrices de la santidad, uno dice, Dios mío, esto es maravilloso. El otro día estaba en la iglesia del poblado en Medellín, doy nombres concretos, claros, allí, y había un hombre con su hijo con síndrome de Down. Estaba el Señor levantando estaba el sacerdote levantando el cuerpo del Señor en la consagración de la Eucaristía, y el niño, como tiene síndrome de Down, pues claro, se movía, pataleaba, gritaba, no dejaba al padre recogerse. Entonces yo miraba al niño y yo decía, Señor, ¿por qué has permitido que un niño así nazca? No te podemos adorar. Y claro, en ese momento me habla el Señor, ¿eh? Y me dice, cuando le dice a los apóstoles, este no ha nacido ciego porque Dios lo haya querido, sino para mayor gloria del Señor, ¿verdad? No porque los padres hayan pecado, sino para mayor gloria. Y digo, claro, es que este padre está demostrando que ser padre no es tener un niño erudito, ni un niño del que hacer sentir orgulloso a los vecinos. Es alguien que es capaz de llevar a su hijo, incluso en estas malísimas condiciones, a la iglesia, ¿eh? Y que sea un lugar donde ese niño pueda encontrarse con el Señor. Es decir, ese hombre está demostrando que el éxito de un padre no es que su hijo saque un 10, es Ajá. que su hijo siga vivo y siga vivo en el Señor. Dios mío, Dios mío. O sea, que hay más poderoso que eso. Sí, Nada. No hay nada más poderoso que eso. muy bonito, es muy bonito. Algo parecido me pasó en un sitio que estaba confesando, que entonces era con rejilla, yo no veía quién era el penitente. Entonces era un adulto. Era una mujer adulta, era voz joven, por la voz tendría 30 y algo años y tal, y a mitad de la confesión se oyó la voz de una niña chiquitina. Y se estaba confesando con su hija, porque no podía dejarla. Me pareció una cosa encantadora. Fíjate qué cosa Encantadora. tan bella. Entonces, nuestro afán de perfeccionismo, de ideas preconcebidas sobre cómo tiene que ser la maternidad y la paternidad, hacen que a veces pongamos en duda las cosas que Dios trae al mundo y hace que nosotros caigamos en la tentación demoníaca de decir, este niño es un estorbo, yo no lo tengo, Mm, ¿verdad? Y no, deja al Señor que trabaje con nosotros como Dios quiere trabajar porque va a sacar de ahí algo que va a hacer orgullosa a la especie humana y digna. sí. ¿Eh? Bueno, pues así, ya está.
con eso, Padre. Antonini, muchísimas gracias por Amén. estar con nosotros, sobre todo porque nos recuerdas la hermosura, o sea, los conversos tenéis esa parte tan bonita de recordarnos algo que nosotros por la rutina o por la cotidianidad, pues a lo mejor se nos puede pasar, ¿no? Pero es la belleza que la sabemos, ¿no? ¿Qué, querrías dar algún consejo, algún No, agradecimiento aquí a los... la conversión también se puede hacer rutinaria, Sí. porque van pasando los días y los meses y los años, ¿no? Y la conversión ocurrió. Y la única manera para que esa conversión pues no sea rutinaria es estar en el Señor. Yo, ¿cómo estoy en el Señor? Pues yo ahora me voy a misa, que salgo corriendo para misa, porque sé que esta entrevista la ha querido el Señor y estar todo el tiempo que puedo en oración. Y yo sí le quiero decir a tus oyentes que si están en una relación tóxica, que la rompan, de pareja, no de matrimonio. Ajá. Que si están en un matrimonio tóxico, que vayan a una iglesia al sacerdote, que hablen, que se comuniquen. Que si están unas chicas que están pensando en abortar, que no lo hagan. Por muy mal que esté la cosa y aunque la iglesia, alguien la... No, no, no. Aguanta, aguanta. Mantente firme porque lo que puede salir de ahí es infinitamente más maravilloso que todas tus ideas maquiavélicas de lo que puedan salir de ahí. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Es decir, nadie podría. Yo interpreta la vida de la Virgen María humanamente. Alguien que le ha bajado un ángel que le ha dicho que su hijo es Dios y luego se da cuenta que el hijo hasta los 30 años solo trabaja en una carpintería y que luego 3 años después acaba considerado por loco por el 80%, los que lo siguen dejan de seguirlo y acaba crucificado en una cruz. Es decir, con todo ese combo cualquiera diría, chico, te han estafado. Y sin embargo, 2000 años después, hoy sigue siendo quien es, la verdad, el camino y la vida. Bueno, Ujú. pues sí, Dios pudo hacer con algo que parecía tan improbable poder sacar de ahí la dignidad absoluta, que no puede hacer contigo y conmigo, que nos ha dado salud, dignidad y que nos permite vivir en un mundo donde podemos ir a los sacerdotes, a la iglesia, cosa que no se podía hacer en la época previa a Jesús, ¿no? Así que mucho ánimo y viva Cristo Rey Sí, señor, y la viva. Virgen Muchísimas María. gracias. Amén. Yo solo voy a terminar dando la bendición a los oyentes, si quieres, la comparto contigo. Y Amén. pues nada, nos vemos dentro de 15 días a los amigos de Radio María y os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María y a ti, Antonini, y amén. Un fuerte abrazo. Amén. Amén.